¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema para darle continuidad a una serie de programas que hemos hecho de cómo tratar de acercar a las personas hacia la fe, que es parte de la nueva evangelización a la que estamos llamados pues, desde el Vaticano, ¿no? Desde el Papa Benedicto XVI. Necesitamos una nueva evangelización, necesitamos una nueva apologética, y parte de los esfuerzos que ha hecho el Papa Francisco, que ha hecho la Iglesia en general, es ir preparando a la Iglesia para que pueda afrontar de una manera especial los retos de este nuevo siglo. Estamos enfrentándonos a un mundo extremadamente secularizado, nos estamos enfrentando a un mundo donde la fe, la religión, el concepto de Dios, el concepto de moral y todo este tipo de ideas que nosotros tratamos de infundir a las personas, pues sufren un gran desprecio. Por lo tanto, vamos a seguir reafirmando estas consultas, este tipo de temas, porque muchas personas nos preguntan cómo podemos hacerle para que mi hijo tenga fe, para que mi esposo se acerque a la fe, para que mis parientes se acerquen a la fe, etcétera, etcétera. Es decir, es una inquietud muy grande en muchas personas que tenemos la gran fortuna de estar conscientes de la existencia de Dios, estar enamorados de su fe, estar enamorados de su iglesia, pero que nos enfrentamos a personas que la desprecian constantemente, ya sea por un aspecto de razonamiento, ya sea por aspecto de experiencias. Existen un sinfín de posibilidades. Muchas personas rechazan la fe. Entonces nosotros estamos llamados a mostrar una nueva cara de lo que significa seguir a Dios, seguir a la iglesia y estar viviendo la alegría del evangelio. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo puedo lograr despertar el interés por la fe en otras personas? ¿Cómo despertar el interés por la fe? Pero antes de entrar en tema, recordarles que estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la señal de Valora Radio. Y también estamos transmitiendo en www.valoraradio.org. Aquí tengo el celular listo para recibir todos y cada uno de sus mensajes. Y voy a estar aquí al pendiente para revisar todos sus comentarios en el programa aquí en vivo para responderlos, estar en contacto con ustedes. Por favor, díganos desde dónde nos escriben, cuáles son sus inquietudes, sus experiencias, cualquier cosa. Estoy aquí listo para poder platicar con ustedes y darle forma de una manera más personal a este programa, que ustedes se sientan identificados con mis palabras, porque la intención que yo tengo es de que todos y cada uno de nosotros tengamos un conocimiento extra, algo más que nos ayude para el día de mañana poder salir al mundo a evangelizar, a despertar a grandes personas en la fe. Eso es lo que tenemos que lograr, despertar la fe en otros. Bueno, es un gran reto, es el gran reto del siglo XXI, es que las personas quieran seguir a Jesús, seguir a Cristo, conocer su fe, adecuarse a sus mandamientos, transformar su propia vida, ¿no? Vivir esa transfiguración personal ante la vista de nuestro Señor Dios. Pero muchas veces este esfuerzo de querer llamar la atención de estas personas para que se acerquen a la fe no sabemos hacerlo. No tenemos las herramientas ni los recursos para lograrlo. Por eso preparo esto, para empezar a dar una serie de tips, una serie de consejos, guías, para tratar de motivar ese cambio a las personas que nos rodean, ¿sí? Desafortunadamente, y esto es un hecho, cada persona a la que nos enfrentamos ahí en el exterior, en la calle, en nuestra familia, donde sea, que no quiere acercarse a la fe, presenta una serie de argumentos y motivos, muchas veces motivos válidos, muchas veces motivos que no tienen ningún sentido. Pero cada persona ofrece un argumento diferente. Ese es el gran problema. No podemos tratar a todos por igual. La evangelización no se hace en masa, se hace de uno a uno. Un diálogo entre uno y uno. Esa es la gran diferencia y ese es el gran reto que tenemos que hacer. Saber leer a las personas, comprenderlas, para poder crear este vínculo de acercamiento con ellos. Y cada persona sabemos que ha experimentado experiencias distintas, tiene argumentos distintos, tiene ideas preconcebidas distintas. Por lo tanto, cada una de estas personas va a tener un enfoque diferente desde el cual nosotros podemos afrontar el diálogo de la fe con ellos. Hay muchas cosas que debemos de considerar. La edad, por ejemplo. No a todas las personas les podemos hablar igual. No le podemos hablar igual a un adolescente que a alguna persona ya de edad mayor. No le podemos hablar igual a los niños que a un adulto. No le podemos hablar igual a un hombre que a una mujer.
tenemos que crear esa estrategia, definir cuáles cosas hacen de esa persona un reto en particular. Todos y cada uno de nosotros tenemos intereses personales, diferentes estados de ánimo, presentamos problemas o dificultades para el momento de afrontar el tema de la fe, por los motivos que sean, ¿sí? Los conceptos de éxito, de felicidad, de triunfo, de bienestar, de comodidad, son conceptos que varían entre muchas personas. Para nosotros el concepto de éxito, de felicidad, es estar en Dios, estar en gracia, estar viviendo la fe. Eso es lo que verdaderamente nos da un éxito mayor. Pero muchas veces las personas no pueden ver eso. Consideran que el éxito está en el dinero, está en los placeres, está en los lujos, en las cosas. Existen diferentes percepciones de la realidad de muchas personas y obviamente tenemos que afrontar muy bien cuáles son esas experiencias que las personas han experimentado, valga la redundancia, a lo largo de su vida, que los han alejado de la fe. ¿Por qué se ha alejado de la fe? No importa si estos motivos, estas condiciones son o no importantes para ti, eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque para la otra persona sí lo son, ¿sí? Simplemente te podrán decir, un sacerdote me habló muy feo una vez y por eso me alejé de la iglesia. Para él, esa experiencia fue desastrosa, esa experiencia fue significativa por algo. A lo mejor tú puedes minimizarlo y ver esa condición como algo muy tonto, algo muy sencillo, pero para esa persona es importante. Por eso el acercamiento hacia las personas implica primeramente conocerlos, conocer su entorno, sus experiencias, sus ideas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, teniendo un pleno conocimiento de lo que ellos consideran que es el mundo y la realidad, enfrentarlo con las preguntas fundamentales de la vida. ¿Cuáles son estas preguntas fundamentales? ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el fin que tengo en esta vida? ¿Cuál es el fin de mi vida? Son preguntas muy importantes y son preguntas fundamentales que todos y cada uno de nosotros debemos hacernos. Pero estas preguntas abren el entendimiento de las personas a buscar respuestas. Y sabemos perfectamente que jamás podremos definirlas ausentes de Dios. En el momento en que Dios forma parte de nuestra ecuación mental, todas estas preguntas empiezan a tener un sentido. Empiezan a encontrarse respuestas que dirigen a las personas hacia el encuentro con Dios mismo, ¿sí? Por eso insisto, todos los detalles personales ofrece un reto diferente a cada uno de nosotros al momento de querer mostrar la fe, al momento de querer encontrarnos con esta persona. Por eso hay que estar, ¿cómo se puede decir? En una actitud empática, de tratar de comprender al otro, de por qué está desquebrajada su fe, por qué su fe se ha roto, por qué la ha perdido, o por qué canaliza todos sus aspectos espirituales hacia cosas falsas, como puede ser la nueva era, religiones falsas, religiones esotéricas, sabrá Dios. Hay que tener mucho cuidado en esto, conocer a la persona para entenderla y desde ahí abordar una serie de argumentos y estrategias que nos permitan acercarnos a esta persona con total empatía. Muchas personas también me preguntan, ¿por qué hacer esto? Vaya, a nosotros los católicos, ¿qué nos importa el que la otra persona se acerque a Dios? A mí, ¿qué me importa que mi vecino, mi tía, que sea, se acerque a Dios? Porque es algo que me interesa a mí. ¿Cuál es mi interés en esto? Y aquí vienen los fundamentos del por qué nosotros estamos llamados a evangelizar, a mostrar la fe. No solo porque el Papa dijo, vayan, no, fue porque Cristo mismo nos lo ha pedido. Lo podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Son los últimos dos versículos del Evangelio según San Mateo. Y dice nuestro Señor, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Nuestro Señor Dios nos llama a ir a anunciar el reino de Dios. Es un mandato de Cristo. Si yo creo en Cristo, tengo entonces que creerle a Cristo. Y entonces tengo que obedecer a Cristo. ¿Se entiende? Creo en Cristo, creo a Cristo, obedezco a Cristo. Por eso es que vamos a hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ese mandato. Vayan, enséñales a todos, que todos encuentren la felicidad que yo les ofrezco.
Otro punto importante es porque seremos juzgados por nuestras acciones en este mundo, sobre todo aquellas acciones que van encaminadas a crear una transformación en el alma de la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Seremos juzgados de qué tan buenos, malos, incompetentes o dispuestos estuvimos para anunciar el reino de Dios. San Pablo lo decía en su carta a los Corintios: ay de mí si no predicar el Evangelio. Sabemos perfectamente que es el amor lo que nos mueve a predicar el Evangelio, no es el miedo a un juicio. Es porque hemos encontrado algo tan hermoso que queremos que todo el mundo lo conozca. Así de sencillo. Cuando yo me puse de novio por primera vez, yo quería que todo el mundo conociera a mi novia, para que todos vieran qué hermosa es. Porque había encontrado un tesoro. Y quería que todo el mundo compartiera la alegría de que yo he encontrado un tesoro. De esa manera yo lo he encontrado y quiero manifestarlo al mundo para que todos encuentren ese tesoro y sean felices. Porque el Espíritu Santo me mueve a ello. Otro punto importante: cuando tú encuentras la verdad, quieres que todo el mundo sepa la verdad. Cuando tú encuentras algo que te llena de felicidad, quieres que todo el mundo también lo comparta contigo. Vaya, encontramos algo muy bueno y lo estamos recomendando a los demás, porque sabemos que en esto que hemos encontrado llamado fe, encontrarán ellos también la felicidad. El Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que nos da la energía, es el que nos da los entendimientos, la capacidad para poder hablar e ir al encuentro con el otro y decirle: hey, encontré a Cristo y me gustaría que tú también lo encontraras. ¿Qué necesito hacer? Tú dime, ¿qué necesito hacer para que tú estés dispuesto a conocer un poco de Jesús de Nazaret? Es el Espíritu Santo el que nos mueve a todo esto, y sobre todo porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios queremos que todo mundo forme parte de la familia celestial. Sí, así como lo oye, y no me lo estoy inventando, eso viene en el Apocalipsis. ¿Sí? Queremos que todos sean parte de la familia de Dios. Además, hay una frase muy importante de nuestro Señor Jesucristo que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. No nos obliga, pero eso es lo que Él quiere. Y como yo amo a Dios, creo en Cristo, creo a Cristo y le trato de obedecer lo mejor que puedo, voy al encuentro del otro porque yo quiero que a través de mí, sí, así como se oye, a través de mí, mis palabras, mi testimonio, esa otra persona también encuentre a Dios y también pueda acercarse a Dios y poder cumplir este gran deseo que nuestro Señor Dios quiere, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Te mando un gran abrazo a Petra Moreno. Petra, muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Te mando un abrazote, gracias de verdad. Platícame, Petra, ¿de dónde nos escribes? ¿Desde dónde nos estás viendo? Bien, ¿qué es evangelizar? Es una pregunta difícil, porque muchas veces creemos que evangelizar es simplemente hablar de Dios. En parte sí, pero no, hay que saber hacerlo. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas y hay diferentes procesos para la evangelización. No a todas las personas les puedes evangelizar de la misma manera. Por lo tanto, voy a decir de lo que no es evangelizar. No es evangelizar ofrecer catequesis. Eso no es evangelizar, ¿sí? Para las personas que ya están convertidas, las personas que se están acercando a la fe, sí, ahí es donde entra el proceso de catequesis, pero desde antes, un paso antes, no. Yo no puedo ir con un catecismo de la Iglesia Católica y aventarle frases y párrafos a otra persona. No va a entender el sentido de esto. Mi primer acercamiento es: hey, ven a conocer a Jesús. Y esa persona te dice: sí, quiero conocer a Jesús. Ok, entonces es cuando se hace catequesis, no antes. Segundo, la evangelización no es un discurso doctrinal, es decir, no es un discurso de motivación personal, de superación personal, no. No es un discurso de dogmas disparados, no. Es presentarle a Cristo. La evangelización no es palabrería devocional, que esto es muy importante, muy importante. Yo tengo una gran cantidad de devociones, pero esas devociones son mías, son muy personales. Son devociones que yo he adquirido a lo largo de mi vida, sustentado en ciertas experiencias y momentos especiales que han sido significativos para mí. Por eso es que yo tengo algún santo de devoción o algunos santos de devoción en mi vida personal. Pero estos santos a los cuales yo admiro de manera especial, no necesariamente son aquellos que otra persona puede admirar.
A lo mejor esa persona no se va a sentir identificado con mis devociones. A lo mejor las personas no se van a ver identificados con las celebraciones de Semana Santa sangrientas que se hacen en algunas regiones del mundo. No lo sabemos. Mis devociones personales no deben de servir de base para querer enseñar la fe a través de cosas que solo son significativas para mí en lo personal. Por lo tanto, la palabrería devocional, que así lo quise llamar, es cuando quiero convencer al otro a través de mis propios sentimientos y devociones. Ahí estamos mal. El encuentro tiene que ser con Cristo, no con una devoción específica. Sí, ¿sirven mucho las devociones? Claro que sí, por supuesto, en una manera de transformación personal y de cómo ésta se va a ir reflejada en el testimonio. Sí, pero no podemos imponer nunca un tipo de devoción. Evangelizar tampoco son raciocinios filosóficos. No tanto eso, aunque todo el evangelio, toda la fe, toda la doctrina está cargada de raciocinios filosóficos, no siempre es el camino más adecuado para llegar al otro. Para llegar al otro necesitamos primero presentarle a alguien, no ideas personales, no raciocinios muy elaborados, presentarle a alguien que se ha sacrificado por su salvación. Tampoco es un proselitismo ideológico, porque nuestra fe no es una ideología, es una fe, no es ideología, es fe. Y perdón que lo repita, pero es importante decirlo así. Nosotros estamos llamados a vivir la fe, no a vivir ideas que pueden morir con el tiempo. Y por último, darnos cuenta que el evangelizar no es una simple estrategia pedagógica. Las estrategias pedagógicas se involucran en el proceso de la enseñanza, sí, pero en el momento en que la persona quiere aprender. Y ya que hemos conocido a la persona y podemos establecer estrategias pedagógicas para acercarnos con ellos. Pueden ser, por ejemplo, personas kinestésicas, esas personas que a través de la experimentación y el juego pueden encontrar la fe. Hay otras personas que necesitan escucharlo. Hay otras personas que son más visuales y que tienen que ver testimonios, ver retratos, ver milagros, ver cosas. ¿Se entiende? Hay diferentes conceptos de pedagogía que pueden ser aplicados, sí. Pero el paso inicial no es tanto la pedagogía, es mostrar, repito, a Cristo, para que conozcan a la persona y empiece ese proceso de interés. ¿Sí? Toda nuestra labor evangelizadora debe de nacer desde las 3 virtudes teologales, desde la fe, la esperanza y el amor. Mostrar que yo tengo fe, que tengo una esperanza y que la estoy viviendo a través del amor. Esta parte es la más importante de todas. Además de los argumentos, de los ejemplos, de las explicaciones, de todo eso, lo más importante es que la otra persona vea en ti que tienes fe. Una fe racional, una fe inteligente. ¿Sí? No esas fes tontas o fideístas que caen en la superstición. No, una verdadera fe, lo que se llama fe. Que en base a esta fe tú tienes una esperanza, que tú esperas algo de alguien y de manera razonada. Y tercero, que todo lo que haces lo haces sustentado en el amor, que es lo más importante. Es a través del amor donde vamos a crear ese testimonio que arrastra a las personas. ¿Sí? Por lo tanto, siguiendo esta estrategia de la fe, esperanza y la caridad en nosotros, vamos a poder mostrar que Jesucristo es una persona real. Sí, es una persona real. Si lo quieren ver de una manera muy racional, sí, fue un personaje histórico real. Sí, Jesús existió, sí, claro que sí existió. ¿Sí? Y comprender que esa persona es Dios. Y que por amor a nosotros se hace hombre, que esto es un punto fundamental. ¿Por qué fundamental? ¿Difícil de creer? Claro que sí es difícil de creer para las personas que no tienen fe, claro. Sí, ¿cómo Dios se va a hacer hombre? Sí, es un misterio. Pero entender que el proceso de que Dios se haya convertido en hombre es porque ama al hombre, ama al ser humano. Y desea a través de su sacrificio ofrecerse a Dios Padre como una víctima holocaustica para el perdón de los pecados. Jesús se hace hombre, Dios se hace hombre, para que nosotros podamos aspirar a Dios. Dale a entender que este ser histórico tiene un motivo divino. Que este motivo es la salvación. Vamos a ser salvados en Cristo. Aquí viene un verdadero problema. Porque muchas personas nos van a preguntar, ¿y me vino a salvar de qué? ¿De qué me salvó Dios? Muy pocos de nosotros podemos responder esa pregunta. ¿De qué te salvó Dios a ti? Yo les digo muchas veces, me salvó de 3 cosas. Me salvó del pecado, me salvó de la muerte espiritual y me salvó de la condena eterna.
Sí, porque esas cosas existen. El pecado existe y me lleva a la muerte del espíritu y como consecuencia tengo la muerte espiritual eterna, el infierno. Esas cosas existen, ¿sí? Entonces Jesús, preocupado por eso, Dios preocupado por el hombre, viene a su encuentro y le dice: hey, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres evitar todo este dolor y sufrimiento? Sígueme. A eso vino nuestro Señor Dios. Y obviamente comprender lo que es la tragedia del pecado. Hacerle entender a la otra persona que todos nuestros actos malos, todo aquel pecado, destruye nuestra alma, destruye nuestro interior, transforma nuestra realidad humana y la va pervirtiendo. El pecado tiene consecuencias y por lo tanto perdemos la asistencia de Dios y nos puede llevar a una condenación eterna. Todo esto es lo que nosotros llamamos el querigma, el anuncio. Quiero mostrarte a Cristo, vengo a anunciarte a Cristo, ¿sí? Está bien que no lo entiendas de primera instancia, lo entiendo, es muy difícil en ocasiones entender y comprender todos los razonamientos, es válido, pero por lo menos despertar en ti el interés de querer investigar un poco más sobre este personaje llamado Jesús de Nazaret, ¿sí? Bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo voy a ir yo con otro y despertar en esa otra persona el interés por la fe? Bueno, lo principal, fundamental, donde se va a sustentar absolutamente todo esto, se llama el testimonio. Con tu propia vida, con tus acciones, tus palabras, tus sentimientos, tus actitudes. Eres tú, a través de tus actos, como le vas a mostrar a todo el mundo que estás con Dios. Es el valor del testimonio, ¿sí? Sabemos que este testimonio tiene que ir con algo de contenido. Es decir, yo soy así porque Dios me dijo esto, porque Dios nos pide esto, porque el prójimo me exige esto, porque la fe de la iglesia me dice esto. Es decir, yo doy un testimonio de amor, no porque crea que yo soy lo suficientemente bueno y ya lo logré. No, yo doy este testimonio de amor por la simple y sencilla razón de que sigo las líneas y reglamentos de todo lo que llamamos doctrina que nos enseña la iglesia. Mi testimonio tiene un sentido, pero también tiene una razón de ser, que va mucho más de mí mismo. No es simple caritatismo, no es simple benevolencia de una persona. Es porque verdaderamente hay una promesa de Dios detrás que nos llama a la lucha en el amor por lograr que muchas almas volteen a ver a Dios, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros llegamos con el contenido, es decir, con el conocimiento de nuestra fe y damos testimonio de ella, que hay una congruencia, ¿sí? Se convierte en un lenguaje testimonial, vivencial, que hace de nuestra propia experiencia con Jesús una forma de enseñar a los otros. Vaya, es mostrarle a otros lo que Dios ha hecho en mí, cómo Dios me ha preparado a mí a través de esta transformación interna para ir al encuentro de los demás en este camino que llamamos salvación, ¿sí? Sabemos que es muy difícil abrir el corazón de las otras personas, claro, pero el reto no se queda ahí, también se queda en abrir su mente. Nuestro testimonio puede abrir su corazón, sí, pero son las palabras, los argumentos, las razones lo que van a abrir su mente. Por lo tanto, el anuncio, el despertar en la fe hacia otras personas debe ir al corazón del otro, pero pasando por su cabeza. ¿Se entiende? Toda acción de testimonio, toda acción de palabra, de acción evangelizadora que pueda llegar al corazón de una persona tiene que pasar primero por la cabeza. Hay que dar argumentos, razones que justifiquen el por qué creo lo que creo. En pocas palabras, mostrarle que mi inteligencia y mi voluntad están encaminadas a Dios, que mis facultades mayores como ser humano están orientadas a Dios y que cada una de ellas se ve satisfecha en la palabra de Dios. Tanto mi inteligencia como mi voluntad encuentran en Dios, encuentran en Jesús un remanso que le permite vivir en paz y buscar entonces ahora sí el encuentro con Dios. Eso es lo que significa evangelizar. Bien, hay algunas ideas que son muy importantes para nosotros que queremos ir al encuentro con el otro. Necesitamos conocerlas, ¿sí? La primera es que nosotros estamos con Dios por amor, no por miedo. Vaya, yo no le tengo miedo a Dios, me tengo miedo a mí mismo por las tonterías que puedo cometer. Pero yo quiero seguir a Dios basado en el amor, no en el miedo. Importante, yo hago esto porque amo a Dios.
y porque Dios me manda a amar a los demás, y porque Dios quiere que todos se salven. Entonces tengo que ponerme en la misión que Dios me ha encomendado. Otro, que es a través de la fe, que esto es muy importante, como se va a obtener la verdadera libertad. Existe actualmente un concepto distorsionado de libertad. Libertad no significa hacer lo que se te venga en gana. La verdadera libertad significa hacer lo que tienes que hacer por voluntad propia. Esa es la verdadera libertad. La verdadera vivencia de todas nuestras potencias y facultades sustentadas en el amor de Dios. Esa es la verdadera libertad, ¿sí? Que la fe nos ofrece alegría, sí, la gran alegría de la salvación. Y no importa si estamos tristes o felices, siempre vivimos la alegría de la salvación. Podemos afrontar cualquier reto de la vida sustentados en que Dios nos ama y que eso nos da una gran alegría. Podrán venir muchas dificultades en la vida, muchas, y unas muy dolorosas. Pero aún así, aunque estemos tristes, devastados, hechos un mar de llanto, aún así sentimos en nuestro corazón la alegría de Dios, la alegría del Evangelio, que no confundir con estar siempre felices y haciendo cosas chistosas y cosas así. No, la alegría se vive aún a pesar de las tristezas y los sufrimientos, ¿sí? Que la fe nos perfecciona como seres humanos, esto es muy importante. Chesterton decía, yo soy católico porque la fe católica me convierte en una persona normal. Y tiene mucha razón, porque todo aquello que nos pide la iglesia, lo que nos pide Dios, lo que nos pide los mandamientos, lo que nos pide las virtudes teologales y lo que nos piden los dones del Espíritu Santo, todo lo que eso nos pide implica una perfección humana. Entre más vivo la fe, entre más vivo las virtudes, más perfecto soy. Más me configuro a la imagen de Jesús. La fe nos da esa verdadera libertad y nos perfecciona como seres humanos. Y algo muy importante también, que debemos aprenderlos todos y cada uno de nosotros, es que la fe es algo racional. La fe no son castillitos en el aire, no es simple sentimentalismo, ni tampoco es superstición absurda. La fe es una creencia razonable y razonada en alguien que dijo algo y que lo cumplió. Yo creo en Jesús, pero también le creo a Jesús porque Él cumplió lo que decía. Yo he visto a través del testimonio de mis hermanos hace 20 siglos cómo nuestro Señor Dios cumplió con lo que prometía. Ahí está sustentada mi fe, en que Jesús ha demostrado ser quien dice ser. Por lo tanto, le sigo y le creo. ¿Sí? Los fundamentos para el encuentro con el otro son: 1, tu propia voluntad para ir al otro, anunciarle la buena nueva de Jesús. Es decir, tengo el deseo, el movimiento de la voluntad de ir y ofrecerle al otro la experiencia de Jesús. Pero también es fundamental que yo tenga los conocimientos, los argumentos, las respuestas necesarias para satisfacer la curiosidad del otro. No se trata solo de ir a gritar sobre cosas sobre Jesús, no se trata de eso, sino saber mostrar a Jesús con argumentos racionales y con nuestra propia congruencia de vida y sobre todo en un marco de amor. Todo lo que hagamos en el amor va a estar bendecido por Dios, por el verdadero sentido del amor, ¿ok? Porque de esta manera, al hablar de mover mi voluntad, poner mi inteligencia al servicio de Dios y hacerlo todo esto con amor, lo que estoy haciendo es que me estoy custodiando en la gracia divina para poder lograrlo. Ninguno de nosotros, jamás, ninguno de nosotros va a convertir a nadie. Eso es imposible. Eso es obra de Dios. Pero es nuestra labor mostrarle a esa persona quién es Dios. Y eso lo podremos lograr solo con la ayuda de la gracia divina. Si Dios está de nuestro lado, podremos lograr grandes cosas, hasta mover montañas si es necesario, ¿sí? Pero hay más retos que afrontar. Hay muchos retos que afrontar. Y por eso siempre les pido a todos los que vamos a en algún momento ofrecer una plática, una charla, un encuentro con alguien, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en oración. Encomendarnos a Dios que nos dé las palabras, los entendimientos, los argumentos para poder ofrecerle al otro una respuesta cabal a sus inquietudes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros abordamos a alguien, esa otra persona tendrá actitudes diferentes.
Recordemos claramente que no hay peor ciego que el que no quiere ver, o peor sordo que el que no quiere oír. Muchas veces recibiremos rechazos, y no por decirlo todas las veces. Es normal que suceda eso. Cuando tú vas y te quieres acercar a alguien para tratar de transformarlo, obviamente va a haber resistencia, y no solo de él, también de los demonios, porque existen. Es decir, vamos a enfrentar una gran cantidad de adversidades al momento de ir al encuentro de la otra persona, y nos va a causar mucha frustración, pero es normal, es parte del proceso. No caigas en desesperación. La frustración que puede causar estos problemas puede ser muy fuerte, pero nunca debe destrozar nuestro interés por ir al encuentro del otro, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por decir cuáles son los principales errores que cometemos. Primero, mi propia actitud jamás debe ir cargada de soberbia, jamás. Jamás pensar que el otro es un pobre tonto que no conoce nada y que yo soy el gran salvador que viene a mostrar la fe. Eso es un acto de soberbia terrible y así no vamos a lograr nada, ¿sí? Los grandes errores que podemos cometer es ignorar al otro en lo que nos dice. Tenemos que escucharle, ¿sí? Despreciar las palabras y experiencias del otro. Para la otra persona esas cosas son significativas. Tal vez para ti no, pero para él sí. No desprecies sus palabras ni sus experiencias. Traer datos, información, conocimiento para poder ofrecerle a esas personas lo que nos están preguntando. Pero no solo eso, porque no vamos a convencer a nadie ofreciendo datos, ofreciendo encíclicas, ofreciendo fechas de concilios. No, hay que ofrecer el argumento y sustentado con datos. ¿Se entiende? No queramos abordar cualquier convencimiento a través de puros datos. Eso no se puede. Hay que hablar desde el corazón, no solo desde la inteligencia. Y obviamente tampoco cosas que tampoco tenemos que hacer nunca es llegar a un diálogo con ellos amenazándolos con el infierno. Eres un hereje, eres un ateo, te vas a ir al infierno, tú te vas a condenar, vas a arder en el infierno por siempre, etcétera, etcétera. No podemos entrar con una actitud condenatoria, obviamente que no. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser caritativos. Despojar por completo nuestra soberbia para llegar a ese encuentro con otra persona y que nos vea sinceros, que es lo más importante. Tal vez esa persona no nos va a creer lo que le estamos diciendo en ese momento, pero por lo menos sí va a creer en algo. Va a creer que lo que tú le estás diciendo, se lo estás diciendo porque le amas, porque estás interesado en que esa persona conozca algo bueno, ¿sí? Repito, a lo mejor no confía o no cree en lo que le estás diciendo, pero sí va a empezar a confiar en ti porque va a ver en ti honestidad y franqueza. ¿Sí? Es el primer gran paso, que esa otra persona encuentre a ti alguien auténtico que está tratando de darle una idea real. Algo que para él es real. Que lo está tratando de hacer con amor, con cariño, con respeto, con delicadeza. Eso es nuestra gran actitud primera, ¿sí? Ahora, no se desesperen, recuerden que incluso a Jesús mismo lo rechazaron. Al mismísimo Dios lo rechazaron. ¿Por qué no te van a rechazar a ti? Es normal que vaya un rechazo. No te desesperes, no pierdas los ánimos. A lo mejor puedes durar años enteros evangelizando y no conseguir que nadie voltee hacia Dios. Tal vez. Pero Dios reconoce tu esfuerzo y es casi seguro que en el momento indicado muchas de esas personas se convertirán. ¿Por qué? Porque alguien estuvo hablándoles de Jesús constantemente y lo hizo de buena manera. Así que no te desesperes si no logras ese interés en las otras personas. No te creas mejor que Cristo. Y mira que a Cristo lo rechazaron constantemente. Bueno. Aprovecho para mandar un saludo a Yeye Salinas. Dice, saludos desde Torreón. Ah, qué bonito, gracias. Van varias personas que no creen que soy católica. Me dicen si soy cristiana o sin religión. Por mi alegría de ver la vida y no saben que soy católica por convicción. Tienes toda la razón, Yeya. Es algo que pasa mucho. Creen que los católicos somos una bola de amargados encerrados en la sacristía, ¿no? Que somos ratas de sacristía. No, al contrario. San Pablo nos dice, vivamos la alegría del evangelio. Muy bien hecho. Qué bonito testimonio el que estás dando, Yeya. Porque es gracias a tu alegría que muchas personas han dicho, ¡ay! Una católica alegre. Algo debe haber en los católicos que le hace que esta persona se alegre, ¿verdad? Felicidades, Yeya, de verdad, felicidades y a seguir dando testimonio con tu alegría.
de la gran dicha que tenemos de ser hijos de Dios. Gracias, ella, por tu comentario y tu saludo. Gracias de verdad. ¿Sí? Una de las más grandes complicaciones cuando entramos con el diálogo con otras personas es romper con sus estructuras de ideas. ¿Qué es eso? Todos y cada uno de nosotros, todos, tenemos una estructura mental. ¿Qué es eso? La forma en la cual nosotros procesamos las ideas. Cada quien tiene formas distintas, ¿no? Hay personas que cargan sus ideas más hacia el lado emotivo, hay personas que cargan sus ideas más hacia el lado racional, ¿sí? Hay diferentes conjugaciones en eso. Muchas personas crean estructuras, mejor dicho, todos creamos estructuras mentales que nos permiten afrontar y llegar al conocimiento de algo nuevo. Es esos fundamentos que utiliza nuestra mente para aceptar y adoptar una nueva creencia, una nueva verdad, una nueva realidad, ¿sí? Es parte normal de nuestro proceso mental. Bueno, cada persona tiene estas ideas preconcebidas y preconfiguradas que son la base de sus propias estructuras mentales. Es muy complicado en estas ocasiones tratar de romper estas estructuras. Es complicadísimo, lo sé. Por eso es que los argumentos tienen que estar establecidos de manera ordenada y de manera acorde a la edad y las circunstancias de la persona con la que estoy hablando, para que su estructura mental no se vea destruida, sino que se transforme, para darle cabida al concepto de la fe. ¿Se entiende? Simplemente cuando tú vas y quieres estudiar algo nuevo, aprender algo nuevo que no sabías, automáticamente traes a tu mente todas esas ideas establecidas que tú ya tienes, para ver dónde este nuevo conocimiento se va a acoplar con alguna de tus ideas o de tus estructuras mentales. Lo mismo sucede con el otro y lo mismo sucede con la evangelización. Tenemos que encontrar cómo ir creando estos cambios en las transformaciones, en las estructuras mentales de otras personas para darle entrada al concepto de la fe. Por eso decía, hay muchas estrategias pedagógicas y eso sí, que nos van a ayudar en el futuro, sí. Pero la base fundamental para conocer la estructura de alguien es simplemente tratando de conocer un poco más de la persona. Esta persona es muy racional o esta persona es muy emotiva. Eso te va a dar más o menos una pauta para entender la estructura mental de esa persona, mediante la cual tú podrás establecer entonces un diálogo o más racional o más emotivo, para lograr ese acercamiento. ¿Se entiende? Cuidado con las estructuras mentales de las personas. Yo no le puedo hablar de sentimentalismo a una persona que es altamente racional. Tengo que entrarle con razonamientos. Pero a otra persona que es muy emotiva, pues vamos a entrar por la emotividad, por la emoción, por los sentimientos. Okay. Esta es una labor continua, no es de una sola charla, es algo constante. Por lo tanto se requiere mucha perseverancia, mucha paciencia, ¿sí? De esta manera se van transformando estas estructuras mentales. Y recordemos, todos y cada uno de nosotros tenemos fe, sí, pero esta fe también se sustenta en las estructuras mentales que tenemos. Yo acepto la fe porque no contradice mi razón, no contradice mis ideas, mis esquemas mentales. No estoy viendo la fe entonces como algo irracional. El momento en que una persona racional vea la fe como algo racional, le es más fácil adoptarlo. ¿Se entiende? Bien. Obviamente cuando tú empiezas a atacar esas estructuras mentales, las personas se van a proteger. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar de estructuras, obviamente, ¿no? Le estás destruyendo la forma de pensar, las creencias que tiene. Es complicado. Por lo tanto, se van a escudar en tres grandes cosas. Primero es en los prejuicios, el segundo en las leyendas, la mala información, y el tercero es el prejuicio, y el tercero es la desidia, el rechazo frontal a perder la libertad. Son los tres principales: prejuicio, leyendas o mala información que tienen y un ataque a la libertad. Son los tres principales obstáculos que cualquier persona enfrenta cuando entramos en un diálogo religioso. Estas cosas se destruyen fácilmente a través de perseverancia, obviamente, ¿no? Mostrando que los prejuicios que esa persona tenía no tienen un sustento y que lo que yo creo sí tiene un sustento. ¿Sí? Que todas estas leyendas, mitos y malas informaciones que tiene de la fe o de la iglesia se destruyen con la verdad, sea cual sea. No, tampoco tenemos que caer en algo que le llamamos leyenda rosa, de decir que los católicos todos son bien buenos, los católicos hemos sido maravillosos toda la vida, no ha habido ni un católico malo. No, eso es mentira, ¿sí?
Así como hay leyendas negras que son en contra de la iglesia, también hay leyendas rosas que quieren exaltar a la iglesia a niveles casi divinos. Cuidado, ahí tampoco se vale eso. Todos estos prejuicios, mitos, leyendas y todos estos problemas hay que afrontarlos desde la verdad. Jamás mentir. ¿Ok? Y por último, obviamente, presentar todas estas cosas de manera ordenada, en los momentos adecuados, en las palabras adecuadas y ofreciendo el testimonio adecuado. No simplemente soltar datos, no. Hay que crear argumentos fundamentados en mis propias experiencias, en los conocimientos de la iglesia, en los documentos, en los libros, en la historia, en los concilios, etcétera, etcétera. Es decir, presentar el paquete completo. Nunca presentemos paquetes incompletos de la fe. Presentemos el paquete completo, ¿sí? Por etapas, sí, pero completo. Con las cosas buenas de la fe, con las cosas malas de la historia, claro, también hay que aceptarlo, hay que aceptar nuestros errores, hay que ser capaces de afrontar nuestros errores, ¿sí? Bien. Aprovecho también para mandar un abrazote a Cintia López. Bendiciones para ustedes, Jaime, abrazos con el alma. Gracias, Cintia, te lo agradezco infinitamente. Y te recuerdo que en casa nos acordamos mucho de ti y estás en nuestras oraciones. Gracias, Cintia, por estarte acordando de mí y mandarnos tu mensaje. Muchísimas gracias. ¿Sí? Hay un monseñor Gustavo Rodríguez, dijo algo muy importante, un consejo muy importante. Dice que necesitamos un cambio de actitud a fin de atraer a quienes no gozan de la fe de Cristo Jesús. Tenemos que empezar a cambiar nosotros. Sí. Yo no puedo salir a evangelizar si no me he transformado primero. Mi cambio personal, mi transformación personal es el primero y más grande testimonio que puedo ofrecer al otro. ¿Sí? Porque le vamos a decir, mírame cómo he cambiado. Yo antes era así, así, así y así. Y ahora soy así. Cómo el Evangelio, la fe, Jesús, los sacramentos, la gracia, cómo me transforman, me convierten en alguien mejor día con día. El Papa Francisco nos dice, estamos en una iglesia en salida, somos una iglesia en campaña. En pocas palabras, lo que significa es que somos una iglesia misionera. Tenemos la gran misión de ir y anunciar el Evangelio a todas las personas, a todos los pueblos. Debemos ser misioneros y prepararnos para ello, porque para el encuentro con Dios y para el encuentro con el otro no podemos decir cualquier cosa. De nuestro Señor Dios, de nuestra fe, de nuestra iglesia, podemos decir muchísimo, pero no podemos decir cualquier cosa. Tenemos que estar preparados intelectualmente, conocer nuestra fe, conocerla de verdad, profundizar en ella. Si me preguntan ustedes por qué creen que María fue siempre virgen, mira, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Por qué creen que Jesús es Dios? Por esto, por esto y por esto. ¿Por qué dicen que Pedro es la roca? Por esto, por esto y por esto. ¿Se entiende? Hay que presentar argumentos. Que ese evangelio que me llena de alegría también tiene una parte racional, histórica, filosófica, lógica, moral, etcétera, etcétera, que la compone. No solo son ideas, una serie de ideas tiradas al aire, sino es verdadera doctrina, verdadera enseñanza divina transmitida a los hombres a través de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo y continuada por la obra de la Iglesia. Eso es lo que tenemos que mostrar, ¿sí? El contenido de la revelación de manera íntegra, toda, buscando la salvación del otro a través de la persona misma de Jesucristo. ¿Mostrar a Jesús es complicado? Sí, porque muchas personas rechazan a Jesús porque sienten su libertad amenazada. Pues hay que mostrarles que la libertad no está amenazada por Jesús, al contrario. Es gracias a la acción de Jesús que somos libres y que podemos disfrutar el día de mañana en la plenitud de la libertad. Por eso le decía San Agustín, ama y haz lo que quieras porque eres libre en el amor de Dios. Porque aquel que verdaderamente ama nunca hace el mal, jamás. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque todo lo vas a hacer sustentado en el amor. Tenemos que recuperar el concepto de amor, lo que significa verdaderamente amar. Sabemos que la iglesia vive una crisis interna terrible y que esto que les estoy platicando debemos empezar por casa, es decir, hacia adentro de la iglesia, ¿no?
Se dice que cuando le preguntaban al Papa Juan XXIII que por qué convocaba un concilio Vaticano II, él decía, es que necesitamos abrir las puertas y las ventanas para que entre el pueblo de Dios, ¿no? El problema es que cuando abrimos las puertas y las ventanas, muchas personas se salieron de la iglesia de Dios. Y lo dice el Evangelio, ¿eh? Lo dice claramente las Sagradas Escrituras, ¿no? El pueblo perece por falta de conocimiento. Católicos, no podemos seguir desconociendo nuestra fe. No se puede. Es absurdo. Es ilógico. Necesitamos forzosamente conocer nuestra fe. ¿En qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo anunciarlo y defenderlo? ¿Sí? También tenemos otra crisis muy importante en el aspecto moral y en el aspecto teológico, ¿sí? Y es el relativismo. El querer adecuar la realidad a mis propias convicciones y a mis propias ideas. Ese es el relativismo, lo cual es completamente erróneo. No es la iglesia, no es Dios, no son los mandamientos los que se tienen que adecuar a mí. Soy yo quien debe adecuarse a ellos. Soy yo quien debe transformarse para ellos. ¿Se entiende? Y de esa manera ser un poco menos indignos de estar en la presencia de Dios. Obviamente que tenemos, incluso ya se hizo un programa específico para eso, tenemos una serie de crisis en la catequesis infantil de adolescentes y de adultos. Tenemos un serio problema ahí. Necesitamos establecer nuevos programas de catequesis, tanto a nivel parroquial, obviamente, y crear estructuras que permitan que la gran mayoría de los niños, empezando por los niños, tengan el acceso a la revelación de Dios en unas palabras y lenguajes acordes a ellos. No se trata de mostrarles a un Jesús buena onda, a un Jesús juguetón. Hay que mostrarle a un Jesús verdadero. En el lenguaje de niños, sí, pero un Jesús que es verdadero Dios. ¿Sí? Tenemos una gran crisis también con los sacerdotes que no realizan la labor pastoral que deberían hacerlo. Lo entiendo, están muy ocupados. Hay sacerdotes que cubren 3 o 4 capillas y andan de misa en misa por toda su diócesis o su parroquia. Lo sé, lo he visto, ¿sí? Sacerdotes que no pueden estar ni un momento sentados en su despacho para atender a las personas porque andan en la calle atendiendo un montón de problemas. Es ahí donde nosotros los laicos tenemos que salir al quite, ayudarle al sacerdote para que el sacerdote tenga tiempo de estar ahí, sentado en el confesionario. Démosle tiempo al sacerdote para cumplir con su labor sacerdotal y romper con esta crisis de los sacramentos. Tenemos una gran crisis en las familias, sobre todo destrozados por este concepto de ideología de género. Y hay que ser muy claros, la familia solo se forma con papá, mamá, hijos, y nada más. Lo demás no es verdadera familia. Obviamente que se ha perdido mucho de la sacralidad, es verdad. Hemos pecado muchísimo en no corresponder de manera decente y de manera solemne a la sacralidad de todos los elementos de nuestra fe. Llámese misa, llámese estatuas, llámese relatos, llámense ideas, enseñanzas, las mismas formas eucarísticas, el templo mismo. Hemos perdido la capacidad de entender que algo es sagrado. Es en especial la vida humana. Y obviamente romper con este esquema mental de que los sacramentos son simples eventos sociales. No, los sacramentos son verdaderas acciones de gracia en nosotros a través de la acción de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, porque es ahí donde se reciben los sacramentos, en la iglesia. Por eso decimos que la iglesia es la administradora de la gracia, porque es a través de ella como la gracia llega hasta nosotros, ¿sí? Bueno. Y al final, ya para despedirme, es que evangelizamos por amor y por mandato de nuestro Señor Jesucristo, que queremos un mundo mejor y que eso se va a lograr transformando a las personas. Y con bien comprendemos que es la familia, la verdadera escuela del amor donde se forman los nuevos santos del futuro. Es en la familia, ¿sí? Y que estamos enamorados de Cristo y por eso salimos a su encuentro para que tú también encuentres este amor. Ser siempre un testimonio de palabra y de obra, ser congruentes con nosotros mismos y comprender también que estamos llamados a la grandeza y a la magnificencia en Dios, sin ignorar la realidad del mundo, pero sí afrontar esta realidad sabiendo que estamos llamados a la gran magnificencia de Dios. Bueno, antes de despedirme, me escribe nuevamente Cintia y me dice: el mensaje del Evangelio del día domingo precisamente recuerda el amor a Dios y al prójimo. Sí.
quien antepone primero el amor a Dios y después al prójimo está cumpliendo la ley de Dios. Claro, porque anteponer el amor de Dios primero, obviamente, automáticamente se convierte en un amor honesto que se derrama hacia el prójimo. Así es. Muchas gracias, Cintia, por tu mensaje. Muy buen tu comentario. Gracias de verdad. Y no me queda más que despedirme, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me hayan acompañado el día de hoy. Gracias de verdad. Soy Jaime Velázquez y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey y viva la Virgen Santísima de Guadalupe. Hasta la próxima.